La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta frase que es tan usada por quienes decimos creer en el Señor es tan simple decirla con nuestros labios y es tan profunda cuando queremos ver la belleza que esconden esas palabras. Siempre se ha dicho que las palabras son vasos portadores de ideas y esas ideas profundas son las que el Señor Jesús nos invita a escudriñar. Y es lo que estamos haciendo en esta caminata, en estos encuentros que Jesús de Nazaret tuvo con el liderazgo espiritual de su época y que se basaba en unos escritos que en aquel tiempo y hoy se le conoce como el Tanaj. Esta idea profunda, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, me está diciendo muchas cosas. Que la Escritura fue dada como el procedimiento de un médico para generar algo, y ese algo es la fe. Y esa fe que viene por el oír de estas historias es la que me permite hacerle una conversión al paradigma ver para creer. No es que el creer signifique no ver. Alguien se ha encargado de decirnos eso, el espíritu de la anticreencia. Lo que simplemente está diciendo el Señor, te estoy contando algo, ven y ve. Y aunque no entiendas el razonamiento de tus emociones y de tu ciencia de la razón, porque ocasión que tienes es para negarme en tu mente y en tu corazón y ante los hombres y ante las mujeres del mundo. No, no es eso. Cuando Dios dice anda y ve, y uno va contra su emoción y su intelecto, y obedece a esa fe, evidente que cuando vaya caminando y suceda lo que en su razonamiento natural y en su emoción natural no aceptaba porque tenía otros paradigmas, y cuando ve que lo que se le dijo se cumplió y se le dio nueva luz, y esta vela media encendida que creía tener comienza a iluminar día a día. Ha comenzado una experiencia distinta con el ser que nos creó. Eso es lo que está ocurriendo. La obediencia natural, sin duda que produce muchos frutos, pero la obediencia a la fe me cubre esos frutos y mucho más. Si Dios me da un consejo y me dice que me encierre en mi cámara secreta y converse con Él y le plantee todos los anhelos, tristezas y alegrías de mi vida y converse con Él, Él dice que oirá
lo que estamos expresando de todo corazón y con humildad. Y algo ocurrirá, algo va a pasar, que viene una atmósfera de paz. Y el día pasará y verás cosas que antes no te habías fijado y no habías visto. Porque el estrés, el afán de este mundo no te había permitido tener un alto con tu propio Creador. Para finalizar, veamos el estrés que debe haber provocado la presencia de Elías en esta viuda de Sarepta y en su hijo, en donde la razón y la emoción de tener solamente un poquito de aceite y un poquito de harina, no tener leña para hacer la torta cocida que le estaba pidiendo el profeta, y encontró por ahí estas 2 hojas, residuos de leña, lo suficiente para poner una llamita suave y hacer la última cena de esta mujer con su hijo. Y Elías le dice: dame a mí primero. ¿Quién está induciendo este estrés adicional? Si yo lo analizo sentado en una oficina y en mi casa cómodamente, y si no tengo casa, aún con mis sentimientos sociales, culturales, me detengo en esta escena, la encuentro injusta y hasta maquiavélica. Pero Dios tenía otro plan. La mujer tenía que creer porque iba a ver otras cosas en esos 3 años y medio de sequía y de grande tribulación. E hizo lo que el profeta dijo. ¿Qué hace usted cuando mezcla harina con aceite? Un pancillo. Era todo lo que tenía. Y de eso le dio la parte que le solicitó el profeta. Comen, y a partir de ese día, ella ve algo que vio por fe minutos antes, de que en todo el tiempo de la sequía de los 3 años y 6 meses no le faltaría el aceite y la harina. Y si no le faltaba el aceite y la harina para hacer pan, también sería provista no de 2 hojas, sino que de más leña. ¿De dónde? Milagrosamente, ¿cómo lo hará el Señor para cocer ese pan? Después de ese sustento maravilloso que está viendo, hay mil preguntas por hacer. El profeta se quedó ahí, se quedó los 3 años y medio con ella. ¿Qué cosa hizo? Hay mucho que expresar, mucho que imaginar. Lo cierto es que la palabra viene por el oír. La palabra de Dios, y genera algo en mi mente que se llama fe, confianza. Es el medio con el cual yo voy a tomar ahora esa promesa inmediata de Dios, y tarde o temprano la veré en una acción real. Y me acordaré pensar que esto una vez me ocurrió. ¿Y por qué Dios procede a través de la fe? Porque la fe no tiene pero nada que ver con algún atributo privado que tenga yo, ya sea por raza, ya sea por estrato social, intelectual o belleza.
Todos tienen acceso a esta invitación. Por eso que la salvación es a través de la fe. No hay privilegios ni prioridades de ningún tipo por algún talento humano. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque Él es justo. Y Él quiere que todos tengamos acceso por ese camino. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él no es que esté esperando títeres mirando desde un trono de cómo maneja para que le tributemos alabanza. No, no es eso. Él sabe que somos frágiles, muy frágiles, y que estamos sujetos a dolor y a muerte. Pero dentro de su plan, eso estaba previsto. Y hablábamos que al tener fe poder entender esa bondad que está más allá de las cortinas del ojo natural. Pero murió el Hijo, figura de la muerte de Jesucristo después de su última cena, en donde la viuda se preparaba junto a su hijo para morir, pero el profeta ahí estuvo con ella. Fallece el niño. El profeta es el instrumento para provocar y mostrar al mundo a través de un escrito que es posible la resurrección del niño. ¿Nos está sugiriendo algo Jesús cuando le está dando esa respuesta al explicarle que él había sido ungido para? ¿Para qué fue ungido Elías? ¿Para ir a estresar a esta mujer? ¿Para mostrar un Dios malo en la percepción humana natural? No, en absoluto. Fue ungido para justamente sacarla de ese estrés natural y llevarla a la paz del cielo en medio de la adversidad. Así que no es la fe del ignorante, es la decisión del sabio humilde, que ve en su hacedor un amigo y que le ha venido a rescatar. Y no solamente eso, vio morir a su hijo, veremos morir a nuestros hijos, nuestros nietos, y nosotros llevaremos la misma experiencia, porque estaba dentro de este plan de bondad de Dios, porque no es un problema esta muerte primera. Tiene solución, hay resurrección. Elías fue el instrumento y luego llevado al cielo para mostrarle al mundo que la resurrección es real. ¿Y cómo termina esta historia? Así como le avisó al rey Acab que vendría una sequía de 3 años y medio, en el capítulo 18 del libro Menos de Reyes, verso 1 dice: y pasados muchos días fue palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra. ¿Quién da la lluvia? ¿Quién pone los límites para que quiere ver en la sequía el castigo de Dios? ¿O la bondad de Dios porque hay algo que debe enseñar? ¿Algo que está también por venir y por suceder? Cuando leo todas las leyes y las políticas que generan las decisiones globales sin esta gota de aceite, solamente vemos confusión, enajenación y miedos. Qué tristeza ver eso, cuando Dios dijo que nos habilitaba para darnos paz en toda adversidad, inclusive
en los umbrales del descanso y de la muerte. Y así termina esta historia de los 3 años y medio de sequía, que lejos de producir enajenación, malicioso estrés, lo que quiere es dar esperanza, gozo y plenitud en medio de la adversidad, porque creyó la mujer y el niño y ambos vieron una realidad distinta. Realidad que seguramente muchos de los de Israel no vieron, pero lo vio esta extranjera de Sarepta. Eso le está diciendo Jesús a los que los vieron crecer y nacer ahí en Galilea. Voy a hacer una obra semejante a la de Elías. Y ahora, por si no lograron entender, vayamos al segundo libro de Reyes. También participa del Tanaj este libro. Y en el capítulo 5 se nos habla de que existía un general del ejército del rey de Siria llamado Naamán. Todo el capítulo 5 de este libro segundo de Reyes habla de ese suceso. Sería lindo leerlo, pero con calma, no por cumplir un blanco de una lectura anual. Y si tiene que estar días y meses ahí, quédese ahí. Si Dios quiere que aumente mi fe para hacer la obediencia de la fe, no el cumplimiento de que le diga yo al mundo, este año leí la Biblia completa. Maravilloso si lo haces, maravilloso si lo hago. No, lee lentamente cada versículo, cada palabra. Hay una idea. Y aquí hay algo que debo decir y que será la progenie de todos los audios que tiré en adelante. No es que usted tome como haciendo una obra de los tiempos cuando era estudiante que cortaba pedacito y formaba una figura. No. Aquí hay algo que vincula escenarios, vincula espacios de tiempo, vincula libretos, porque la intencionalidad tiene un mismo espíritu. La intencionalidad es mostrarnos al personaje principal, haciendo no una obra discontinua, que a medida que las vayamos explicando con ejemplo, por sí sola se genera lo que llamaremos el principio vinculante a través de su espíritu. ¿Cómo voy yo a dejar ahí solamente en el libro de Reyes la historia de Sarepta? Y no la voy a vincular con la belleza que tiene aquí el libro segundo de Reyes con Naamán. Jesús usó los dos, porque Él tiene una intencionalidad que une estas historias. Hay algo detrás de ellas. Le está mostrando un ejemplo, pero ellos están tan furiosos que no ven eso. No ven el espíritu vinculante de lo que está enseñando entre dos historias distintas, separadas por un tiempo distinto, con un libreto aparentemente distinto y escenarios distintos, pero están vinculadas por el Espíritu de Dios. Enseñar a eso la hermenéutica fría cuando alguien está enseñando estas historias. Arde nuestro corazón cuando yo salto del libro
primero de Reyes al segundo de Reyes, cuya mayordomía la tiene el pueblo judío, y eso nadie lo niega. Pero la mayordomía fue dada para generar calor al corazón y a la mente humana, porque hay algo que vincula esas historias, y no era para enaltecer la historia de Israel. Aquí estoy contando dos historias de dos extranjeros a Israel, en que actuó el Espíritu de Dios, y en donde hay dos profetas diferentes, pero que están vinculados por la potestad del Creador. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, le diría a los saduceos. La bondad de Dios tiene ese ingrediente a través de la fe. ¿Qué ocurría con este Naamán? Tenía lepra. Y una criada que fue tomada prisionera, israelita, que trabajaba en la casa de este señor, le dice a su esposa: saben que existe un profeta que lo puede ayudar. Y se toman las providencias del caso y envían notas de rey a rey, porque era muy querido por el rey de Siria, este general del ejército, con muchos presentes, y se detallan las cantidades de piedras preciosas y atuendos que llevan para decirle al rey de Israel, decirle: ¿saben? Te envío todo esto para que tú sanes a mi siervo Naamán. Cuando lee las cartas el rey de Israel, dice que rasgó sus vestidos, y lo que él exclama es: ¿acaso soy yo Dios que maté y dé vida? Esa es la percepción que tenía el rey de Israel de Dios, que mata y da vida. No, esa frase es imposible, es una frase enajenante. Esta cita hay que sacarla. El que redactó esto no tiene el espíritu. Bueno, así lo percibió. Y aún así Jesús cita este ejemplo. Y al citarla no dijo: miren, saben que en el hebreo, entre el sujeto y el verbo y las tildes, porque yo quiero mostrar el buenismo de mi Padre, ahí no hizo eso. Dijo: léanlo así como están. Porque la bondad de Dios, este concepto de la muerte, estaba dentro de su plan. Porque no es un problema la muerte para lograr un propósito de fe, de que Él maneja el mundo y es el dador de la vida. Y entender que no puede dejar una eternidad de vida cuando ha entrado el mal, porque aquí en este libreto todavía falta un personaje que también está actuando intensamente. Y la gente, y nosotros, y yo, miro el mundo como si existiera este Dios malo, o malo y malo o bueno a la vez, y yo. Falta todavía parte del libreto, y lo hablaremos en los audios siguientes. ¿Acaso soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí y que sane a un hombre de su lepra? Un extranjero llevándoselo a un rey de Israel, que ya tenía lecciones para entender de que había un Dios en los cielos con potestad, porque tenía un profeta al lado, si no era un ignorante. Ah, y sacó su lógica humana, su emoción humana, la natural. Ah, este rey, yo voy a considerar que algo se las trae. Él quiere ahora porque busca una ocasión contra mí. Es evidente, porque la geopolítica de la época decía que habían conflictos,
Y eso prevalecía, eso era la ciencia, las ciencias políticas de la época. Pero la cuota de fe, un poquito de aceite, no estaba en el análisis de la cosmovisión de lo que ocurría en aquel lugar. No sabía que al lado tenía un profeta. Y cuando ya él manifestó esa visión de Dios que mata y que da vida, pero que él no tiene nada que darle a este hombre nada más, porque lo que aquí hay detrás hay una estrategia para invadirme y destruirme. Y cuando Eliseo, varón de Dios, ahora se define como un varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Por eso este libro va a mostrar la potestad del Altísimo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Consideremos, leproso. El COVID-10G, 20G, 30G, a las puertas del profeta Eliseo de la época. Y Eliseo le envió un mensajero y le dice: mira, debes hacer esto. Anda al río Jordán y sumérgete 7 veces, y tu piel se restaurará y serás limpio. La lepra. Con Elías vimos hambre, angustia, 3 años y medio de sequía, muerte, milagro, multiplicación de la sobrevivencia. Y ahora viene otra historia, la lepra. ¿Había intencionalidad en lo que quería decirle Jesús a los de su tierra? Por decir, hoy se ha cumplido esta profecía, estas palabras en vuestros oídos. No. ¿Había que endiosar el río Jordán? Tampoco. Y Naamán se enojó y dijo: pero si yo tengo 2 ríos maravillosos en mi tierra, ¿por qué he de hacer yo eso? El río Habana y el río Farfar. ¿Por qué te venían estas aguas? Que las otras aguas de mi río son mejor. No quiso obedecer a la fe. Otra vez, le quiere causar estrés. Está actuando con mala fe. Hay un Dios malo que le está dando la instrucción a Eliseo, a este hombre. Obviamente que no. Lo convencen, hazle caso. Y cuando lo hace, queda limpio. ¡Qué maravilla! Y quiere darle dádivas. Pero también ocurre algo terrible. Cuando ve que no acepta las dádivas, porque de gracia recibiste, dad de gracia, y así se crece de fe en fe, el siervo, Giezi, dice: esta ocasión no puedo perderla. Y cuando ya se está despidiendo con tanta gratitud, le dice: ¿sabe que mi señor, mi, mi patrón, dice que si le puede dar algo de lo que usted se lleva, porque él tiene una escuela de profetas y llegaron 2 alumnos que requieren recursos? Se entera Eliseo, Naamán le cree al siervo y Eliseo le sentencia: mal hiciste, ahora la lepra será sobre ti.